Jornada de participación ciudadana sobre marco tarifario de acueducto y alcantarillado, Medellín 2013. Buenos días. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2696 de 2004, inició desde el pasado mes de febrero de 2013 la convocatoria para las jornadas de consultas públicas y participación ciudadana de la Resolución de Carácter General CRA número 632 del 15 de febrero de 2013, por la cual se presenta el proyecto de resolución por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que tengan más de 5.000 suscriptores. En este sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, luego de visitar las ciudades de Bucaramanga, Cali y Bogotá, desarrolla en el día de hoy en la ciudad de Medellín esta jornada de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados. De igual forma, esta jornada está siendo transmitida por el canal institucional y se difunde también por las redes sociales de la Comisión de Regulación. Esto con el fin de ampliar la difusión de la misma y lograr una mayor participación ciudadana. Por tal motivo, agradecemos el apoyo de los gobiernos departamental y municipal, así como de empresas públicas de Medellín y de todas las personas que hicieron posible la realización de este evento de participación en el día de hoy. Saludamos a la mesa principal, donde nos acompañan la doctora Silvia Juliana Yepes Serrano, directora ejecutiva de la CRA, y el doctor Diego Rentería Martínez, subdirector técnico de la CRA. Una vez finalizada la exposición de la nueva metodología tarifaria, abriremos una sesión de preguntas sobre los temas contenidos en la presentación. Para tal fin, les entregaremos un formato de preguntas donde les solicitamos que escriban sus datos e inquietudes, las cuales serán resueltas durante esta jornada o posteriormente por la subdirección técnica de la Comisión de Regulación. Igualmente, los aportes o preguntas que puedan surgir posteriormente, les pedimos que sean enviadas al correo participacion@cra.gov.co. A continuación, la presentación de la resolución CRA 632 de 2013, por la cual se presenta el proyecto de resolución, por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que tengan más de 5.000 suscriptores, las cuales esta presentación estará a cargo de la experta comisionada directora ejecutiva de la CRA, Silvia Juliana Yepes Serrano, y del subdirector técnico de la CRA, Diego Rentería Martínez. Con ustedes, la directora ejecutiva de la CRA, la doctora Silvia Juliana Yepes. Buenos días. Muchas gracias por la paciencia. Aprovechamos este evento para hacer difusión vía televisión, entonces vamos a tener que hacer, digamos, este tipo de cosas. Y supongo que también la edición de los himnos es por los restringidos espacios de televisión, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, de la manera que, digamos, quede más claro. No quisiera empezar la presentación sin agradecer a la Gobernación de Antioquia, que nos ha acompañado, la gerente está aquí con nosotros, Empresas Públicas de Medellín, que siempre nos presta sus salones, su biblioteca para realizar los eventos, y por supuesto que a ustedes, pues haber elegido Medellín como el lugar donde pues vamos a hacer nuestra participación ciudadana interactiva, pues no es una casualidad, sino que también obedece a que siempre Medellín ha tenido unas características importantes, y es que nos ha permitido contar con retroalimentación, nos genera un espacio adecuado, un espacio educado, de manera que les agradezco mucho su presencia, agradezco que estén aquí y esperemos que esto pues sea para ustedes como para nosotros un importante avance en la construcción de esta propuesta regulatoria. Vi en la lista de participación que hay muchísima gente, tenemos representantes de empresas de la región e inclusive de fuera de Antioquia, bienvenidos, hay amigos, exalumnos, excompañeros de la CRA, personas del gremio, vocales de control, importantísimos, representantes de la Contraloría, de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, de manera que creo que tenemos un público que nos va a permitir, pues digamos, validar y consolidar las propuestas que hoy venimos a presentarles. Como nos mencionaban en la presentación, este es el proyecto de resolución de nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para prestadores que atiendan mercados de más de 5.000 suscriptores y algunas ciudades capitales que ya les mencionaremos cuáles son. En ese sentido, lo primero que hay que aclarar
es que este es el marco tarifario para los grandes, no para los chiquiticos. Para los chiquiticos habrá un régimen especial que está enmarcado en sus características y en la necesidad sectorial de apoyarlos y llevarlos de la manito para que construyamos una mejor prestación del servicio. Este es el marco para prestadores grandes que entendemos ya se han consolidado, que ya han pasado por 2 periodos tarifarios y que pues hoy se encuentran en unas condiciones en las cuales pues debemos avanzar a unas medidas más de control, más de participación, más de auditoría, de gestión, de planificación, que ya les mostraré. Bueno, ¿qué buscamos entonces con este marco? La primera y digamos gran objetivo de este nuevo marco es beneficiar a los usuarios con unos servicios de mayor calidad. ¿Cómo se hace eso de la mayor claridad? Se hace estableciendo metas que se enfocan principalmente en 3 aspectos. El primer aspecto es aumento de cobertura, el segundo, continuidad del servicio y el tercero, calidad de agua. 3 aspectos fundamentales sobre los cuales se construyó toda esta metodología tarifaria. Adicionalmente, ¿qué pretendemos? Buscar un mejoramiento continuo y progresivo de la planificación y la gestión de las empresas, de los prestadores. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que en los próximos 5 años más colombianos se beneficien con un mejor servicio de acueducto de alcantarillado, pero con unas condiciones específicas. Y es que las condiciones de prestación del servicio se deben dar en eficiencia. Ya les explicaremos cómo se va a lograr esto. Entonces, planeación y gestión para que más colombianos se beneficien de los servicios de agua y alcantarillado, pero acompañado de eficiencia. Asimismo, otro pilar de esta metodología es un fortalecimiento del seguimiento y el control a las empresas prestadoras. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la tarifa en efecto refleje el nivel y la calidad del servicio. Asimismo, tenemos un propósito fundamental. Este marco tarifario no es una rueda suelta. Este marco tarifario va a ser un instrumento de convergencia con las políticas públicas. Y en ese sentido, pues planteamos una política de regionalización. Recientemente, digamos, expedimos la resolución definitiva de regionalización. Existe una posibilidad de regionalización del servicio. Esto va de la mano y se acompasa con la adopción de planes departamentales de agua. El regulador no es responsable de los instrumentos de política pública, pero es responsable de que la regulación se pueda aplicar cuando se aplican los instrumentos de política pública. Por tanto, pretendemos que esta regulación nos permita ir de acuerdo con los planes departamentales de agua. Por supuesto, aumentar las coberturas. Queremos que el 100% de los habitantes del territorio nacional en las áreas urbanas tenga un servicio de agua potable. Entonces, 100% de los habitantes durante el periodo tarifario con agua potable. Y para eso, pues se diseña una serie de metas, una orientación de inversiones, etcétera, etcétera, que ya les vamos a mostrar para el logro de este objetivo. Ahora bien, estas metas establecidas para los servicios de acueducto y alcantarillado tienen en cuenta algunos documentos de política sectorial y deben hacerlo, no podemos ser rueda suelta. ¿Cuáles son estos instrumentos? La Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, el documento COMPES 140 de 2011 que establece las metas y estrategias de Colombia para el desarrollo de los objetivos de desarrollo del milenio y la Ley 1537 de 2012 sobre desarrollo urbano y acceso a la vivienda. Esta ley, aun cuando es de desarrollo urbano y acceso a la vivienda, contempla importantísimas disposiciones sobre agua potable, entre otras cosas porque el Viceministerio de Agua hoy depende o hoy se encuentra dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Sí. Asimismo, pues entonces dentro de todos estos principios orientadores hay un enfoque general de esta propuesta de marco tarifario. ¿Cuál es el enfoque? 4 grandes pilares. Primero, estándares del servicio. Llegar a estándares adecuados del servicio, que ya les voy a mencionar cómo es eso. Segundo, estándares de eficiencia. ¿Qué es eso de la eficiencia? Y aquí me voy a permitir parar un momento. Desde el punto de vista de la regulación económica, que es lo que hace la Comisión de Regulación, es lograr que por un producto los usuarios paguen el menor costo posible para el mejor producto posible. Quiere decir eso, que cuando yo hago estándares de eficiencia, yo lo que busco, mediante unos ejercicios económicos, econométricos, estadísticos y de evaluación de políticas, es que mis usuarios reciban el mejor servicio posible al mejor costo posible.
Y aquí se desarrolla toda la teoría de la regulación, porque lo que estamos regulando son unos mercados donde no hay competencia. Si hubiera competencia en el mercado, el mismo mercado se podría regular. Y como hay competencia, pues cada uno ofertará el mejor precio. En el caso de acueducto alcantarillado, no. Por eso el Estado interviene a través de la regulación y genera, mediante unas técnicas, que ya veremos cómo las incorporamos en esta propuesta, pues unos mecanismos para hacer que las empresas se acerquen a lo que sería lo más eficiente posible. Otro pilar fundamental es la garantía de suficiencia financiera. Entonces, fíjense ustedes, apretar a los prestadores para que a los usuarios les entreguen la calidad que están pagando, hacer unos criterios de eficiencia para que las tarifas se parezcan a las que serían de un mercado competitivo, pero protegiendo la suficiencia financiera del prestador. Queremos prestadores sostenibles que recuperen sus costos y que además tengan utilidades. Esto es un negocio que genera una rentabilidad para aquel que haya invertido en el negocio, por tanto la regulación tiene que guardar este justo equilibrio entre el servicio que se ofrece, los costos eficientes, pero una rentabilidad y una sostenibilidad para el prestador que ha hecho las inversiones. Y por último, todo esto creemos se garantiza mediante un adecuado seguimiento y control. Seguimiento y control que hemos enfocado en 3 aspectos: un autocontrol, un control por parte de los ciudadanos y un control por parte de las autoridades de control que ejercen pues, la superintendencia, las contralorías, etcétera. Entonces, 4 pilares de prestación del servicio. Miremos cuál es la propuesta en cuanto a estándares del servicio. ¿Qué es eso de un estándar del servicio? Es ese mínimo que yo espero como usuario en la prestación del servicio. Entonces, las empresas deben alcanzar unas metas. La primera gran meta es 100% de cobertura en las áreas urbanas. En ese sentido, la metodología, ya les explicaremos bien, esta metodología de grandes la hemos dividido en 2 segmentos, 2 grandes segmentos. Para el primer segmento se ha planteado que en el 2017 debe lograrse 100% de cobertura en las áreas urbanas. Y esto se hace de acuerdo con un esquema de planificación que está contenido en el Plan de Obras e Inversiones regulado del prestador. Entonces, 100% de cobertura en las áreas urbanas. Y para el segundo segmento, esta cobertura debe lograrse, pero para el año 2019. Esto hace que esta propuesta sea completamente coherente con los compromisos que ha adquirido Colombia en cuanto a metas de desarrollo del milenio, que deben ser cumplidas a más tardar a 2019. Entonces, son compromisos internacionales que además ha adquirido el país y que necesariamente hacen que la regulación también tenga que ir hacia allá. Bueno. En cuanto a continuidad, meta solamente 4 días sin servicio al año máximo. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues en más de 98,9% de continuidad. Esta meta también debe lograrse en el quinquenio de la duración de la metodología tarifaria y también según ejecución programada para el plan de obras e inversiones. Entonces, fíjense cómo empieza a cambiar el concepto. Las inversiones que se hagan por parte de los prestadores, por supuesto, se incluyen en tarifa y se pueden remunerar, pero tienen que obedecer a un criterio fuerte de planificación y gestión del prestador. ¿Gestión hacia qué? Hacia el cumplimiento de metas. Las inversiones ya no van a ser, digamos, sin planeación. Las inversiones hoy van orientadas al cumplimiento de metas. Otro principio fundamental, agua potable para todo el país. Para esos efectos, pues utilizamos el índice de IRCA y obviamente en alcantarillado también queremos un porcentajes de cumplimiento de planes de saneamiento, ya les explicaremos bien cómo es el tema. Igualmente la meta y la gradualidad, 100% de la meta a lograrse durante el periodo tarifario. Aquí vale la pena mencionar algo que es muy importante. Para el cumplimiento de estas metas no bastarán las tarifas. Es importante un compromiso de las autoridades locales y las autoridades nacionales, porque en muchos municipios pues son muchos los esfuerzos que hay que hacer para lograr las inversiones necesarias para llevar la expansión del servicio a los niveles adecuados con la calidad, digamos, esperada. Pero
digamos que esperamos que con los ejercicios adecuados de política pública y el compromiso que en virtud del artículo 5º de la Ley 142 deben hacer las autoridades municipales en cuanto a garantizar la eficiente prestación del servicio en los municipios y de la mano de una herramienta metodológica que permita el cobro vía tarifa, pues se logre llevar el servicio en los términos que están planteados por la regulación. Miramos además el segundo pilar del que les hablaba, que es el de estándares de eficiencia. Para lograr esos estándares de eficiencia, lo que hicimos fue ejercicios comparativos de empresas más eficientes. Cogimos las empresas del país e inclusive otras de fuera para algunas medidas regulatorias y establecimos estándares de eficiencia. ¿Quiénes son los mejores? Y con base en esos mejores, pues empecemos a regular. Queremos que todos se parezcan a los mejores. Con base en eso, pues se buscaron unas medidas de eficiencia importantes. Una, reducir la brecha entre suscriptores de acueducto y alcantarillado. Hoy tenemos muchos suscriptores de acueducto, pero alcantarillado rezagado. Este periodo tarifario tiene que ir hacia igualar eso. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir haciendo también avances sectoriales. Entonces ya consolidamos de alguna manera el acueducto, ahora miremos qué es lo que nos está pasando con el saneamiento. Esto, digamos, se hace gracias a un plan de incorporación de usuarios que ya veremos bien cómo se desarrolla. Se establecieron unos estándares de eficiencia para cada uno de los indicadores que queremos mejorar. Entonces, se estableció un total de suscriptores de acueducto, un total de suscriptores de alcantarillado. Se establece la dimensión de cobertura que se pretende alcanzar por cada uno de los segmentos y lo que les decía, llegar al 100% de la meta de acuerdo con el plan de inversión, del plan de obras e inversiones regulado que establezca cada uno de los prestadores. Esto atado al crecimiento del sector residencial, es decir, que la cobertura tiene que estar atada al crecimiento del sector residencial de acuerdo con el rango de proyección que establezca el Departamento Nacional de Planeación. Y otra idea del estándar de eficiencia es lo que les decía, reducir esa brecha entre suscriptores de acueducto y alcantarillado y en ese sentido, pues la idea es reducir la brecha en un 100%, es decir, que al final se beneficien los usuarios que tenemos de acueducto con los usuarios que tenemos de alcantarillado. En gestión, control y reducción de pérdidas de agua, la medida cambia completamente, digamos, la medida que tradicionalmente se había utilizado por parte del regulador para medir las pérdidas de agua. Recuerden que hasta ahora hablábamos de un IANC, índice de pérdida de agua no contabilizada. Ese IANC se replantea, las pérdidas de agua ya no van a ser medidas en términos porcentuales, entre otras cosas, porque desde el punto de vista técnico y de racionalidad económica llegamos a la conclusión de que ese indicador no permitía ver si las empresas realmente estaban mejorando. Entonces, las empresas podían hacer grandes esfuerzos para mejorar y el IANC no les reflejaba esos niveles de mejoramiento en la calidad del servicio, pero además tampoco resultó ser el mejor indicador, creemos, a nuestro juicio, para medir el tema de pérdidas de agua, entre otras cosas, porque no nos daba posibilidad de dar señales en otros sentidos, en gestión y ahorro y uso eficiente del agua, en generar un tema realista que permita a las empresas llegar a las metas. No queremos metas irreales, sino metas que las empresas realmente puedan cumplir y en las cuales se puedan establecer sus propios, digamos, sus propios esquemas para el logro de dichas metas. Entonces, para el efecto construimos un índice que se llama IPUF, es el índice de pérdidas por usuario facturado. Este IPUF ya no es un término porcentual, sino que es un número de metros cúbicos por usuario mes. Por supuesto que el IPUF no aplica para alcantarillado, estamos hablando de pérdidas de agua. Y aquí, ¿cómo construimos este índice? Entonces dijimos que el IPUF es menor o igual a 6 metros cúbicos por usuario facturado. ¿Cómo construimos este índice? Que también es importante. Este índice lo construimos con una base de datos de más de 174 prestadores a nivel latinoamericano. Y lo construimos con base en unas tablas y reportes de una asociación de reguladores de América Latina que reportan y hacemos ejercicios de comparación entre empresas
Con base en eso se hicieron unos cortes de muestra, las que tenían unos metros cúbicos que salían de toda proporción, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, eso salieron de la muestra, y las que estaban demasiado rezagadas, pues también salieron de la muestra por defecto, y con base en los mejores promedios se saca este número, pero de la muestra que era relevante. Entonces llegamos a este número. Este número corresponde al número de las más eficientes. Las más eficientes pierden en promedio 6 metros cúbicos. Entonces, Colombia puede. Si las más eficientes pueden, Colombia puede. Bueno, entonces, ¿cómo es la meta? La meta para pérdidas es de la siguiente magnitud. Para el primer periodo tarifario, es decir, para estos 5 años, la meta es reducir el 50% de la brecha entre lo que tenemos aquí y lo que tiene el prestador, ¿verdad? Y luego para el año 10, el 75% de la brecha. Al lado de este índice, es importante generar otro índice que nos permita llegar a una medición real de los consumos. Esto tiene un propósito fundamental. Primero, pues, digamos, colaborar con los prestadores en que produzcan el agua que se necesita, pero además nos permite cumplir, digamos, con un objetivo importantísimo, y es generar una medida que además genere señales para el ahorro y uso eficiente del agua desde el punto de vista de la producción. No basta con que los usuarios ahorren en sus casas, también es importante que el prestador no produzca más agua realmente de la que necesita, pero facture lo que necesita facturar para tener sostenibilidad. En ese sentido, se generó un índice que se llama ICUF, Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado de Acueducto, que aplica acueducto alcantarillado, y hemos identificado un índice de acuerdo con los pisos térmicos. Y ahí me voy a permitir también hacer un paréntesis para contarles de dónde salió esto. Tiene un antecedente, y es que con ocasión del fenómeno del Niño que se generó para el año 2009-2010, fue necesario establecer una medida regulatoria que se llamaba desincentivo por consumo de agua. Cuando hicimos esa medida, aplicamos varios criterios, entre otras, evaluamos la elasticidad precio de la demanda de los usuarios frente a variaciones en el precio. ¿Cómo se traduce eso para los que no manejen estudios tarifarios? ¿Qué tanto está dispuesto a pagar el usuario si le sube la tarifa? ¿Hasta dónde es capaz de pagar el usuario si le sube la tarifa? Y se advirtió que había alguna elasticidad, que los usuarios podían bajar un poquito, pero llega un punto en que ya el usuario no es más elástico. Quiere decir que necesita el agua sí o sí, así le cueste. Entonces, a partir de esa elasticidad también nos permitió ver otra cosa. Primero, que la demanda promedio de agua en el país bajó, que las demandas ya no son las que creíamos antes, que hoy el país se encuentra consumiendo mucha menos agua, generado esto por bastantes fenómenos que voy a denunciárselo rápidamente o que lo hemos identificado. Uno, los marcos tarifarios ayudan. Como les decía, no hay absoluta inelasticidad. Cuando a la gente le cobran, la gente racionaliza el consumo porque le toca pagar por el servicio. Si el agua fuera gratis, como sucedía antes de la Constitución del 91, donde de alguna manera el Estado era benefactor y los servicios eran gratuitos, pues el desperdicio y la demanda era muy alta. Por decirles algún dato, en Bogotá se estimaba una demanda promedio de 28 metros cúbicos. Hoy, o cuando hicimos este estudio, advertimos que podía estar alrededor de 14, e inclusive podríamos decir que estamos de 10 a 11. Entonces, fíjense ustedes que ha habido definitivamente un descenso en la demanda, pero esta no es la única causa. Otra causa importante son medidas como estas, como la del desincentivo. Aun cuando la gente realmente no recibió el desincentivo, inmediatamente procedió a generar esquemas de ahorro de agua en sus hogares. Y cuando esto sucede, también en el agua tenemos una particularidad, y es que una vez aprendemos a ahorrar, la tendencia no es que volvamos a desperdiciar. Una vez el niño aprende que lavarse los dientes cierra la llave, el niño no vuelve a abrir la llave, ya adquirió un hábito adecuado de consumo de agua. Y eso también le pasó a Colombia. Entonces también tuvimos una reducción en el consumo de agua por ese concepto.
Los periodos de sequía, los periodos de restricciones, los cambios climáticos, las medidas regulatorias, las medidas de incentivo a consumo han ayudado. Otro aspecto que ha ayudado muchísimo es el tema de la micromedición, porque cuando a un usuario le micromiden y le dicen exactamente cuál es su consumo y se establece un consumo que ya no recibe subsidios y además le toca pagar por el servicio que recibe, pues de nuevo tiene la tendencia a racionalizar. Pero eso en términos generales era para decirles que llegamos a unos estándares en los cuales, de acuerdo con el piso térmico, el clima, pues existe un IQF adecuado y entendimos que para los pisos térmicos cálidos y templados, más de 19 metros, y para los pisos fríos de 16. Y digamos que también tenemos la meta de reducción de brecha para el periodo tarifario del 50% y luego 75% a 10 años. Esto lo que va a permitir es que la empresa produzca y facture lo que realmente tiene que producir y facturar. Y otra consecuencia muy importante, y es que vamos a tener más agua disponible para el consumo. Las infraestructuras nos van a durar más, vamos a poder hacer mejor planeación de las obras de inversiones, porque vamos a saber un consumo real, no unas demandas que, como ustedes saben, los que son prestadores van bajando continuamente a pesar del crecimiento poblacional. Bueno, otro, digamos, aspecto fundamental que tuvimos en cuenta en esta metodología, que les voy a decir no era el más importante, es uno más. Digamos que lo más importante acá es llevar a estándares adecuados de prestación del servicio y que las tarifas sean eficientes, pero la CRA necesariamente tenía que mirar cómo vemos dónde hay costos ineficientes para reducirlos o al menos lograr que se mantengan los costos de prestación del servicio. Pero reitero, esta metodología lo que busca principalmente es llevarnos a estándares de calidad en la prestación del servicio más que hacer reducciones de costos. Aunque donde haya que hacer reducciones de costos, pues habrá reducciones de costos. Para el efecto, pues se establecen unos estándares de eficiencia en costos, mantenemos el tema del DEA como un mecanismo de comparar empresas eficientes. Lo que pasa es que se depuran las cuentas con arreglo a las cuales se calcula el DEA. Por ejemplo, peticiones, quejas y reclamos ya no es una variable, pero peticiones, quejas y reclamos va en el manual de calidad, con arreglo al cual los usuarios tendrán descuentos si no se les presta un servicio adecuado, que ya nos los explicará el subdirector técnico. Tú le haces con calmita, ahorita. Bueno, otro aspecto que consideramos y vimos muy importante es mejorar el esquema de recaudo de las empresas. Fíjense ustedes que por un lado, pues estábamos hablando de mejores costos, más eficiencia, más calidad, etcétera, pero una empresa no tiene cómo mejorar si no cobra. Entonces, las empresas necesariamente tienen que tener exactitud en el cobro de las facturas y pago a los usuarios, pero además de eso, tienen que mejorar sus esquemas comerciales y de recaudo. Entonces, establecemos un índice de eficiencia en el recaudo, que establecemos mayor o igual al 95%, con unas metas también de gradualidad para obtenerlo. En esta meta lo que hablamos es de reducir la brecha, con una gradualidad, reducir la brecha en el 50% con una gradualidad de 1/5 para que nos dé el periodo tarifario y luego para el año 10, 75%, igualmente practicando quintos cada año para ir reduciendo la brecha y llegar a una reducción del 75% en este índice. Sin embargo, el punto de partida va a ser 85%. Este otro tema, reclamos comerciales. Entonces, hablamos de un indicador que nos permita que haya menos de 4 reclamaciones comerciales por cada 1000 suscriptores al año. La idea no es que los usuarios tengan que estar invadiendo a las empresas de reclamaciones comerciales. La idea es que el servicio sea tan bueno que no haya necesidad de llegar a esto. Y la idea es llegar también a una gradualidad en esta meta. Este aspecto me voy a detener porque hasta ahora hemos hablado mucho de cómo vamos a ajustar a las empresas hacia la calidad,
cómo vamos a hacer que las empresas mejoren sus estándares, sus esquemas de planeación, sus planes de obras, su gestión comercial, etcétera. Pero este es un aspecto que ocupa, digamos, o que es fundamental para la comisión también, y es la suficiencia financiera de los prestadores. Creemos que al cumplir los estándares del servicio y de eficiencia, se logra una generación interna de recursos para las empresas, que voy a explicar con este gráfico. Bueno. Tenemos una brecha en cobertura, ¿cierto? Tenemos un consumo facturado y CUF, es decir, las empresas facturan, ¿vale? Se hace además un índice de eficiencia en el recaudo, que permite que las empresas recauden más y mejor, al lado de una gestión de tarifas. Y en esta gestión de tarifas es gestión de aportes municipales para subsidios, y ahí voy a parar un segundo porque esto es fundamental para la suficiencia financiera de los prestadores. Aquí la responsabilidad no es solamente tarifaria. Nosotros podemos generar una regulación que llene, digamos, o ese es el propósito, que llene todos los espacios y permita suficiencia financiera, pero la realidad de nuestro país es que tenemos usuarios con necesidades básicas insatisfechas, usuarios pobres, usuarios que deben recibir subsidios. De manera que si esto no funciona, este tema de aportes municipales para subsidios, pues las empresas siempre van a estar con déficit, porque necesariamente esto tiene que fluir como lo estamos presentando aquí. Las empresas deben tener la respuesta adecuada a las autoridades municipales en cuanto al tema de otorgamientos de subsidios, pero no solamente para subsidios directos o subsidios que se le otorgan a los estratos 1, 2 y 3, sino también para efectos de la realización de obras e inversiones necesarias para la prestación del servicio. Aun cuando la teoría económica nos dice que lo lógico y lo racional es que estas obras se construyan con costos de tarifas, pues esa no es la realidad del país. La realidad del país es que hay municipios que necesitan apalancamiento público para la prestación del servicio, y eso es una gestión que se debe realizar. Entonces, las empresas también deben trabajar por la gestión adecuada de recursos para poder prestar adecuadamente el servicio. Para eso que está, pues hay muchos instrumentos, están los recursos de SGP, están los recursos de regalías, están los recursos de los planes departamentales de agua, está la gestión de proyectos ante organismos de cooperación, hay créditos con banca multilateral a través de los planes departamentales, pero eso es un tema de gestión para hacer que exista subsidio, lo que llamamos subsidio a la demanda, es decir, subsidio para la infraestructura, o que exista subsidio subsidio a la oferta, es decir, subsidio para la infraestructura, un subsidio para la prestación del servicio, y un subsidio a los usuarios o subsidio a la demanda, que es este subsidio directo que se canaliza a través de los fondos de solidaridad y redistribución, pero que, les repito, desborda el ámbito de competencias de la comisión, es un tema local, municipal y del orden nacional. Bueno, si también hacemos un control de pérdidas, acompañado también de gestión al usuario en cuanto a continuidad, calidad y atención comercial, junto a unos costos adecuados, comparables, y costos particulares que sean adecuados, vamos a tener una rentabilidad adecuada de las empresas, un índice adecuado de rentabilidad, y pues esto que les mencionaba, pues hace referencia a una gestión de infraestructura que reduzca la brecha de estándares del servicio. Les decía SGP, pero también tenemos regalías y otros fondos, planes departamentales, etcétera. Y todo esto en total, nada desarticulado, nos va a permitir cumplir el cronograma de actividades de preinversión e inversión que tenemos programados en nuestros sistemas. A su turno tenemos un esquema de seguimiento y control. Este esquema de seguimiento y control es novedoso en en dos aspectos que ya les voy a mostrar. Entonces, este nuevo esquema busca monitorear a las empresas y los servicios que prestan a través de 3 tipos de mecanismos. Primero, autocontrol. Fíjense ustedes que yo les iba mencionando en cada meta cómo las empresas fijan sus propias metas y la forma como las van a desarrollar durante el quinquenio, pero además con sus ejercicios de planificación y gestión en los planes de obras de inversiones, son ellos mismos los que se autocontrolan, porque son los mismos prestadores los que están diciendo cómo van a cobrar
y cómo van a recuperar y cómo van a cumplir con las metas. Sin embargo, pues se mantiene el control del Estado, esto no desaparece, las disposiciones legales no desaparecen, seguimos con el control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, control tarifario, protección a los usuarios, segundas instancias en peticiones, quejas y reclamos, etcétera. Tenemos control ciudadano. Aquí es donde hemos reforzado la propuesta regulatoria en cuanto al control ciudadano. La idea es reforzar el papel de los usuarios en el control de cumplimiento de las metas proyectadas por las empresas prestadoras. ¿Cómo pretendemos hacer esto? La idea es que en cada uno de los contratos de condiciones uniformes, que para los que no sepan qué es un contrato de condiciones uniformes, es un contrato que celebra el prestador con sus suscriptores o usuarios, en virtud del cual se estipulan las condiciones con arreglo a las cuales se prestará el servicio. Este es un contrato que tiene unas características, es un contrato de adhesión, es decir, que el usuario no lo discute. Es un contrato reglado, es un contrato mixto, porque aun cuando es un contrato de derecho privado, la Ley 142 y la regulación se ha ocupado de regularlo, se ha ocupado de establecer las reglas con arreglo a las cuales pues, el usuario va a tener protección y frente al cual la Comisión de Regulación expide algo que se llama el concepto de legalidad del contrato de condiciones uniformes, que aun cuando no es obligatorio para los prestadores, pues les da algo que es que ese concepto de legalidad se tiene como prueba pericial en firme. Es decir, que frente a una demanda o una acción judicial, el concepto de legalidad otorgado por la Comisión de Regulación se entiende como una prueba en firme de que eso es legal, lo cual es muy importante para los prestadores. Entonces, ¿cuál es la propuesta en cuanto a ese contrato de condiciones uniformes que, como les digo, pues no es debatido así entre el usuario y la empresa, pero que tiene una reglamentación para la protección del usuario? La propuesta es que ese contrato los prestadores deberán especificar sus metas, deberán decirle al usuario cuáles son las condiciones y la calidad del servicio que le van a prestar, con el propósito de que en el momento que el prestador no cumpla, lo que estará también incumpliendo es su contrato de condiciones uniformes y con las consecuentes pues, sanciones legales y de la superintendencia y demás que esto pueda tener. Miren entonces cómo fue que construimos los indicadores y la propuesta que hoy les presentamos orientado a cerrar esas brechas que existen entre los prestadores y cómo se identificaron cada una de ellas de acuerdo con los segmentos. Entonces, miremos. Para el primer segmento identificamos lo siguiente. Cada pedacito del pie representa, digamos, en qué aspectos o cuánto porcentaje del aspecto está o debe ser tratado para mejorar en esos prestadores, o qué es lo que está peor de acuerdo con el segmento. Entonces, miren, este es el primer segmento, los más grandotes. En el primer segmento tenemos que el 34% del problema está en la gestión de facturación. Tienen problemas de facturación, tienen pérdidas comerciales. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues tenemos que trabajar en gestión de facturación. Si el 34% del problema está en gestión de facturación, pues eso nos da una señal clarísima en que hay que trabajar en gestión de facturación. El segundo segmento en ese indicador está un poco peor, 39%, lo cual nos dice que para el sector en general y en esta propuesta, muy importante la gestión en facturación. Tienen que mejorar en gestión en facturación. El segundo punto que encontramos importante es gestión de recaudo. Recaudo de cartera, cobremos, hay que cobrar. En gestión de recaudo, pues encontramos que para el primer segmento tenemos 31% del problema ahí. Para el segundo segmento es menos. Sin embargo, sigue siendo un problema significativo. Luego, el tema de ahorro en gastos. Y ahí era donde les decía que, si bien es cierto, es muy importante disminuir los costos, pues lo que nos dice el análisis sectorial es que pues, reducir los costos es importante, pero hay cosas que tienen, digamos, más relevancia para mejorar los estándares de calidad de la prestación del servicio. Entonces, lo que nos dice esto es que en muchos casos hay que reducir gastos, 22%, mientras que en el segundo segmento pues hay más, por decirlo de alguna manera, más ineficiencias en términos de costos, pues hay que mirar cómo se corrigen esas ineficiencias. Y aquí también es importante la reducción de pérdidas técnicas en los sistemas.
Lo otro importantísimo es el tema de las conexiones. Esto para llevar a cobertura como queremos. Entonces, identificamos que en el primer segmento pues tenemos que tener un mejoramiento en el tema de conexiones en un 13%, y que aquí en el segundo segmento pues el problema, aun cuando no es dramático, también hay que aumentarlo porque estamos en 16%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este cuadro? Este cuadro lo que nos dice es, miren, esto es lo que necesita el sector para mejorar hacia nuestros estándares y hasta los estándares que estamos proponiendo. Bueno, en este punto voy a darle la palabra al subdirector técnico de la comisión, quien especificará al auditorio los aspectos generales de la resolución y nos comentará las particularidades de la propuesta regulatoria desde el punto de vista técnico. Doctor Diego Rentería, por favor. Muy buenos días. Como lo mencionaba la doctora Silvia, este es un espacio donde lo que pretendemos es precisamente escuchar las opiniones de ustedes, las propuestas, las inquietudes, algunos aspectos que podamos mejorar para que el marco regulatorio salga de la mejor manera posible para todo el país. Ese es precisamente el evento de participación ciudadana que nos convoca, no solamente en este espacio, sino a través del chat de 8 a 10 de la mañana, a través de las cartas que ustedes quieran enviar, etcétera. Entonces, vamos a continuar hablando sobre los aspectos generales de la resolución. El esquema es un esquema de regulación de precio techo, significa que lo que se establecen aquí son tarifas máximas, los prestadores podrán establecer una tarifa menor siempre y cuando garanticen que existe una suficiencia financiera. La segmentación, entonces hablamos de un primer segmento que tiene prestadores que atienden más de 100.000 suscriptores y aquellos que atienden las ciudades capitales de Armenia, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio. El segundo segmento está constituido por prestadores que atienden entre 5.001 y 100.000, con excepción de las ciudades que mencionamos en el primer segmento. No se considera costos históricos precisamente para que podamos incorporar metas de eficiencia. Precisamente lo que hacemos, costos proyectados, es una metodología equivalente a costo medio de 5 años. El año base es año base 2012 y hay una tasa de descuento por segmentos. La actualización de los costos pues, se actualizará con base en el índice de precios del consumidor, que recoge todas las particularidades del sector, ya que en la comisión se hizo un estudio que precisamente muestra que el índice de precios del consumidor se aproxima mucho al índice de precios del sector que tendríamos que desarrollar con la simplicidad que nos ofrece utilizar un índice que todos conocemos y manejamos bien. Con relación a los descuentos asociados a la calidad del servicio, lo que se pretende es atacar aquellos aspectos que realmente le importan a un usuario. A cualquier usuario la cobertura puede que no le importe mucho, pues, le puede tener un sentimiento de aprecio a que se le dé cobertura a todo el mundo, pero lo que realmente le importa a cada usuario es que tenga continuidad, que tenga agua potable y que ojalá nunca tenga que ir a una empresa a presentar un reclamo comercial. Hay algunos aspectos como la presión que de pronto pues también lo regularemos en otro marco, pero aquí lo que queremos atender son los 3 fundamentales que son precisamente que el agua sea potable, que el agua esté siempre que se necesite y que nunca tengan que ir a las empresas a presentar una reclamación comercial. Entonces, esa reclamación, esa calidad está asociada en los contratos de condiciones uniformes a los valores tarifarios. Es decir, el contrato de condiciones uniformes establece cuál es la meta, el cumplimiento que tiene que tener cada empresa en cada uno de los años con relación a esos estándares de servicio. El incumplimiento de uno de esos estándares de servicio es lo que va a ocasionar que al usuario le llegue un menor valor de la factura. Me explico, si en el contrato de condiciones uniformes dice que tiene que llegar el agua potable y no le llega agua potable, vendrá un descuento porque no se le entregó agua potable. Si en continuidad eran 4 suspensiones máximo por año y le llegó y resulta que tuvo muchas más suspensiones, no el usuario, digamos, aquí me voy a adelantar un poquito,
En realidad lo que se busca es, recordemos que agua potable es un indicador global, ¿sí? No es que en una zona, en una pila, se tomó una muestra y dio que el agua no era potable. Es exactamente, para los que conocen el tema, es exactamente la misma certificación de agua potable que se entregan las autoridades sanitarias hoy. Es decir, el conjunto de muestras determina si el agua en el municipio es potable o no. En el caso de que no sea potable, como la meta es que el agua sea potable, entonces ocasiona un descuento a todos los suscriptores del sistema. En ese caso, ese descuento sí va para todos los suscriptores del sistema. En el caso de continuidad es diferente. Si bien el indicador se calcula global, o sea, la meta es global y si la continuidad global no se cumple, esa continuidad global se calcula para los usuarios que efectivamente tuvieron problemas de continuidad y el descuento en sus facturas no es para el globo, sino para los suscriptores efectivamente afectados. Me explico. Una casa sí tuvo la continuidad todo el año, otra casa tuvo 5 o 6 días. En el globo no se cumplió el indicador, la plata no se le devuelve al señor que sí tuvo continuidad todos los días, sino se le descuenta a aquel usuario que fue afectado. Y en gestión comercial es lo mismo. Es un indicador de 4 reclamos por cada 1000 suscriptores, se calcula global, de acuerdo con la meta. Si incumple la meta, no se le devuelve la plata a todo el mundo, no se le descuenta a todos, sino a aquellos suscriptores que efectivamente presentaron una reclamación, a ellos es que finalmente se les devuelve un descuento. Esos descuentos asociados, ¿cómo se van a vigilar? Recordemos que las empresas privadas tienen el control de gestión por parte, lo establece la ley 142, por un auditor externo de gestión de resultados y para las empresas públicas por parte de una oficina de control interno. Ellos son los que van con información propia del prestador y verificada por un auditor, es que vamos a aplicar estos descuentos. Los descuentos asociados a calidad del agua tenemos una autoridad sanitaria, o sea, no tienen que presentarlos el propio prestador, sino es la misma autoridad sanitaria la que nos va a decir si se cumple o no se cumple. Estos indicadores, el descuento, si bien las muestras, por ejemplo, se toman mensualmente o las reclamaciones se presentan mensualmente y se van registrando mensualmente, los indicadores se aplican semestralmente. Cada semestre se hace una evaluación, se mira si se cumple la meta y con base en eso es que se calcula el descuento. Ahora hablemos un poquito de los componentes generales del proyecto de resolución. Esta parte es un poquito técnica, los que no son técnicos se van a aburrir un poquito. Voy a tratar de hacerla lo menos aburrida posible. Vamos a hablar del costo medio de administración, del costo medio de inversión y el costo medio de tasas ambientales. El costo medio de administración y de operación, entonces, como mencionábamos, se proyectan a partir de un año base. Se proyectan 5 años para el periodo tarifario. La información se toma del Plan Único de Cuentas, se excluyen aquellas cuentas que no tengan nada que ver con la prestación del servicio y solo se reconocerán los costos prestacionales conforme a la normatividad vigente. Estos costos entran, para los que ya conocen, un modelo DEA en el cual mediante algunas variables determinamos cuáles son las empresas que son frontera de eficiencia. Frontera de eficiencia significa que con los mismos costos producen más o que tienen costos menores con un igual número de insumos. Esas son las dos, digamos, la misma función de eficiencia expresada de 2 maneras. Ese modelo nos va a decir quiénes son las empresas eficientes y quiénes no. Para el segundo segmento no tenemos un modelo, pero nos vamos a comparar con las empresas, aquel segmento de empresas que reflejan los mejores estándares de servicio. O sea, si ustedes han mirado todo lo que hemos hablado hasta ahora en el nuevo marco, en general, todas las metas de eficiencia, los estándares de eficiencia son fijados por las mismas empresas de Colombia, los mejores, y algunas están latinoamericanas, pero en general son empresas que han demostrado ser eficientes en esos temas. Aquí esto no es una discusión académica,
de que es que me parece que ese debe ser el nivel de eficiencia que debe tener. No, es algo que se ha observado, hay una evidencia de que alguien lo logró. Obviamente, la mejor empresa será la que más indicadores de eficiencia esté más cerquita y los cumpla, ¿sí? Y de eso se trata, que todos nos aproximemos con estándares de eficiencia. Entonces, en el DEA es una comparación donde saldrán las mejores empresas, definirán cuáles son las fronteras de eficiencia. Y en el segundo segmento, las empresas que mejor desempeño tengan. Entonces, para las tasas de descuento, como ustedes saben, en los costos administrativos y en los costos operativos, hay debe reconocerse una rentabilidad sobre el capital de trabajo y sobre la gestión que se hace en administración, operación y mantenimiento. Para ello se han establecido unas tasas que corresponden a las tasas de descuento anuales calculadas con base en la rotación de cartera, que finalmente significan un 2,52% para el primer segmento y 2,57% para el segundo segmento. A los que conocen muy bien la regulación, si se acuerdan por ahí en las formulitas, un 3 que aparecía por ahí en las regulaciones anteriores, ese es el nuevo 3, ya sabemos de dónde sale y cómo se calcula ese nuevo 3. Los costos proyectados se afectarán por la meta de eficiencia en el recaudo. Uno de los problemas, como lo presentó la doctora Silvia del sector, es precisamente el problema del recaudo. En las regulaciones anteriores creíamos que el problema era únicamente un problema de costos y había que hacer una reducción de costos. Pero resulta que en la gestión empresarial costos es una parte del problema. Vimos que hay otras brechas que tiene el sector que deben resolverse en este marco tarifario. Tal vez la más importante es esta, la eficiencia del recaudo, como vimos en las tortas que presentaba, donde tenemos problemas de recaudo que hay que mejorar. Otro problema que tenemos es el tema de las pérdidas comerciales, facturar adecuadamente. Facturar lo que es, no es aumentar el consumo como algunas personas están diciendo que es que hay que aumentar el consumo. No es aumentar el consumo, es que el consumo que hay real se facture la mayoría. O sea que las pérdidas comerciales finalmente significan que es que no estamos facturando algo que alguien está consumiendo, pero no significa que haya incrementos de consumo, etcétera. Entonces, esto nos permite proyectar con estas metas los costos y con base en eso establecer unos costos medios de 5 años. Los costos particulares se proyectarán y serán prácticamente de paso directo con relación a los costos unitarios. O sea, los costos unitarios, la idea es mantener los costos unitarios, mantener costos de químicos unitarios, mantener costos de energía unitarios, mantener costos de compra de suministro de agua potable unitario. Pero como vamos a tener unos programas de reducción de pérdidas que van a significar menos agua suministrada, entonces vamos a utilizar menos químicos, vamos a utilizar probablemente menos energía o menos compras de agua potable. Y eso lo que nos va a significar es que así mantengamos esos costos unitarios constantes, en el conjunto los costos de las empresas deben disminuirse algo, mejorando la gestión de las empresas. Las fórmulas, básicamente son estas fórmulas. Aquí hay un valor presente de los costos administrativos eficientes, un valor presente de los usuarios facturados, 12 para completar. Y aquí, si no es un valor presente porque esos son impuestos, pues no vamos a reconocer una rentabilidad sobre los impuestos. El costo medio administrativo igual, valor presente de los costos administrativos de alcantarillado, etcétera. Y hay una corrección entonces por eficiencia del recaudo que nos incorpora las metas de eficiencia del recaudo en los costos. En los costos operativos de acueducto ocurre lo mismo. Vamos a tener un valor presente de los costos, por comparación, los costos eficientes, y aquí tenemos los impuestos, que los impuestos pues no se descuentan porque sería una rentabilidad, y nuevamente pues también tenemos una corrección por eficiencia en el recaudo para incorporar las metas de eficiencia en el recaudo. El costo de media inversión, el horizonte son 10 años. Para 10 años, entonces se establece la metodología que se utilizó, los que estudiaron la resolución 485, se conservó la metodología de base de capital regulado, que me permiten explicarlo de una manera muy sencilla. Es como si uno mete un CDT. Uno compra un CDT, por decir algo, que cuesta 10 millones de pesos, y uno, ¿qué espera al final? Uno, recuperar
los 10 millones. Y, por supuesto, una rentabilidad sobre los 10 millones que mete. Entonces, la base de capital regulado hace exactamente eso, reconoce por una parte la recuperación de los 10 millones o de la plata que se invierte y por otro lado una remuneración al capital que se ha invertido. Para ello, entonces las inversiones hay dos partes, una parte que ya invirtieron y hay otra parte que van a invertir en un plan de inversiones regulado que, como lo explicaba la doctora Silvia, ahora tiene una correspondencia total con las metas para cumplir los estándares de servicio en las diferentes componentes de cobertura, continuidad y calidad. En alcantarillado estaríamos hablando de cobertura alcantarillado, estamos hablando de continuidad alcantarillado y estaríamos hablando del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que es el equivalente en calidad de la parte de alcantarillado. La ejecución del plan debe asociarse a metas anuales por grupos de proyectos. Entonces, por ejemplo, en agua potable hay unos proyectos que incorporan usuarios, finalmente la meta es usuarios incorporados, y es claro, la suma de todos los proyectos nos va a decir cuántos usuarios vamos a incorporar. Hay otro paquete de proyectos que nos dice, vamos a mejorar el IRCA, a volver potable el agua, y entonces la suma de esos proyectos nos garantizan que mantendremos o tendremos agua potable todo el tiempo. El resto son proyectos que van a pegarle a continuidad en acueducto e igual en alcantarillado. Entonces, ese paquete de proyectos son las metas globales que ustedes van a presentar para cada uno de los estándares de servicio. Y son los que serán objeto de seguimiento en la planeación y ejecución de proyectos. Entonces, como les decía, es un horizonte de 10 años. No se incluyen activos que no sean propiedad del prestador. De existir, estos se incluirán en el plan de rehabilitación y reposición. La tasa de descuento por segmento se estableció en 11.49 para el primer segmento y 11.97 para el segundo segmento. El costo medio de inversión tiene una metodología de apreciación de activo lineal con las vidas útiles establecidas y los costos de inversión, al igual que los otros costos, también serán afectados por las metas de eficiencia en el recaudo. Aquí vamos a hablar un poquito del tema de pérdidas. El tema de pérdidas es muy importante porque, me perdonan la comparación, pero los metros cúbicos facturados equivalen a las empanadas que uno vende. Si uno va a hacer empanadas, son las empanadas que vende. Si algunas de las empanadas, por ejemplo, se rompieron o se cayeron al piso, pues esas empanadas no se van a vender. Las empanadas que efectivamente se vendan son las empanadas que van a recuperar los costos que yo hice en las empanadas, en las masas y en todo lo que requiera una empanada. Aquí es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a recuperar los costos a través de los metros cúbicos que efectivamente vendamos. Entonces, por eso, o sea, es por esta parte azul. Nosotros, la parte roja, eso no interviene dentro de la facturación, lo que interviene realmente son los metros cúbicos que facture. Por eso es tan importante mejorar la facturación. Si hay empanadas que me las están robando, pues tengo que encontrar esa empanada y meterla y cobrarla, porque de lo contrario, pues voy a perder el valor de esas empanadas. Entonces, estas pérdidas comerciales significan eso, los metros cúbicos que yo tengo que facturar para mejorar las ventas totales, porque yo finalmente estoy distribuyendo los costos es en esas ventas de metros cúbicos. Entonces, fíjense que yo tengo aquí, en un año base, yo tengo un consumo real que está como por acá. Por aquí está lo que realmente facturo, o sea, me falta, alguien se me está tomando más agua de la que yo estoy facturando, alguien se está comiendo más empanadas de las que yo estoy vendiendo. Y adicional, hay otras pérdidas técnicas que tengo que se me están perdiendo. ¿Sí? Esas puede ser, en el ejemplo de las empanadas no se me ocurre nada, pero sí, puede ser el aceite que se quema o yo no sé, pero no es el producto terminado de la empanada, sino algunas cosas, la harina que se me cayó al piso. Hay otras pérdidas que no son, que se me están perdiendo por ahí, pero obviamente no es un producto terminado. Esto es lo que yo consumo. Entonces, finalmente, yo tengo que mejorar el número de empanadas vendidas, ¿sí? Y adicionalmente tengo que reducir los costos de las cosas que se me están perdiendo por otro proceso. Y
eso significa el índice de pérdidas por usuario facturado. Fíjese que en conjunto yo antes suministraba a la ciudad toda esta agua consumida más estas pérdidas, que era todo esto. En la medida en que yo mejoro la facturación y recupero pérdidas comerciales, así se me suba acá, fíjense que el agua suministrada, el agua consumida real, se me baja también. En términos prácticos, el agua suministrada se baja, más la recuperación que hago yo de pérdidas técnicas hasta ese valor, en conjunto hace que yo tenga que suministrar menos de agua a los sistemas y eso me permita un uso racional del agua y que los proyectos de abastecimiento tengan una mayor vida útil frente a su capacidad instalada. El costo medio de inversión, entonces, en este marco regulatorio aparece un nuevo elemento. Antes las inversiones se hicieran o no se hicieran, aparecía un numerito, no se ejecutó las inversiones, pero no tenía consecuencias, ahora sí va a tener una consecuencia. En el cuarto año hay que hacer una provisión de los recursos recaudados por el CMI, que efectivamente no se han invertido, y se mantiene con esa provisión para que efectivamente esa plática la cuidemos y se dedique a lo que es decir, lo que se busca en este marco regulatorio es que esa plata efectivamente se convierta en recursos de inversión y ya que se recaudó, tenerla ahí. Entonces los porcentajes de inversión que se tengan en el cuarto año determinarán el monto de lo que tenemos que provisionar por inversión. Las fórmulas del CMI son RBCR, que significa la rentabilidad del CDT, por decirlo de alguna manera, y la depreciación, que está acá, es lo que significa la recuperación del capital invertido, es decir, el monto del CDT. Es afectado pues, por la eficiencia del recaudo y por el valor presente de la demanda y corregido por una eficiencia en el recaudo. Para los estudiosos pues no es tan sencillo como lo estoy expresando, pero el criterio general es eso, ¿sí? O sea, es la rentabilidad sobre el capital invertido y la depreciación, que es la recuperación del capital invertido. El costo medio de tasas ambientales es un paso directo, similar a los impuestos. Cuando, dependiendo de la normatividad que tengamos vigente, esa normatividad definirá en ese momento, cuando expidamos el marco, cuáles son los costos ambientales que tenemos que trasladar directamente a los usuarios. Entonces los invitamos, esas invitaciones la doctora Silvia mejor que yo para eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, hay algo importante aquí de mencionarles y es que continuamos en la construcción de esta metodología, por tanto los invitamos a que nos acompañen todavía en nuestras reuniones con la comunidad. Todavía tenemos algunos eventos pendientes. Entonces, el tema de participación ciudadana quedó así. Vamos a estar el 3 de mayo en Tunja, el 10 de mayo en Barranquilla, el 10 de mayo también en Pasto, nos vamos a dividir, el 17 de mayo en Manizales y también el 17 de mayo en Neiva. Para esos eventos de participación ciudadana, pues los invitamos a que nos acompañen, los que puedan viajar y los que no, de todas maneras vamos a continuar contando con una herramienta interactiva que es un chat del cual disponemos todos los días en línea de 8 a 10 de la mañana. Entonces, la idea de ese horario es que quienes tengan preguntas las puedan consultar en directo. Las que se pueden contestar de inmediato las contestamos, las que no se están subiendo a una lista de preguntas frecuentes. Vamos a tener una lista de preguntas frecuentes, hay cosas que ya definitivamente son temas de aclarar y son recurrentes, entonces ya han sido aclaradas y a medida que vamos nutriendo este cuestionario, pues se va haciendo aún más. Adicionalmente a eso, estamos recibiendo correos electrónicos a través del correo electrónico correo@cra.gov.com. Estamos en Twitter, Facebook y tenemos también en nuestra página web un link que les permite registrarse a la comisión y una vez registrados en la comisión, señalar cuáles son sus aspectos de interés, de manera que cada vez que tengamos un evento de participación ciudadana, de socialización, de capacitación, etcétera, que los estamos realizando permanentemente, pues quienes estén inscritos reciban vía correo electrónico las invitaciones pertinentes, lo cual, digamos, no obsta o para que nosotros
publiquemos en la página web todos nuestros eventos de participación ciudadana. Ahora, pues habiendo aclarado esto y esperando que además de su acompañamiento en esta jornada nos acompañen con sus sugerencias adicionales, pues vamos a proceder a contestar las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho dentro de esta jornada. Si las metas se establecen en términos de cobertura, continuidad y calidad, ¿por qué no se tuvo en cuenta la cantidad? ¿Puede prestar el servicio cumpliendo estos 3 criterios a una presión de servicio insuficiente y en el contexto de esta norma no hay problema? Bueno, el énfasis es sobre cobertura, continuidad y calidad en este marco. No significa esto que de todas formas se regulen aspectos, por ejemplo, la cantidad, como veíamos el índice de pérdidas, estamos regulando aspectos de eficiencia, o sea, nosotros dividimos el marco en 2 aspectos: estándares de servicio, que es lo que impacta directamente el servicio del usuario, y los estándares de eficiencia, que son las metas que deben lograr las empresas para ser eficientes. Puede prestar el servicio cumpliendo esos 3 criterios a una presión de servicio. De todas formas, así el marco haga énfasis en unos temas, no quiere decir que los otros temas no se tengan que cumplir. O sea, las metas, los temas de presión de agua deben garantizarse, se deben garantizar todas aquellas, el RAS, todo lo que diga el RAS tiene que cumplirse. Este es el énfasis, como les digo, que se hace sobre los estándares de servicio que impactan directamente al usuario. Es decir, hay indicadores de primer nivel y hay indicadores de segundo nivel. De primer nivel es que un usuario tenga continuidad agua potable y tenga reclamación comercial. De pronto la presión es un indicador importante, pero no es un indicador de primer nivel, es un indicador ya un poco que afecta en el segundo nivel. Y otros temas, digamos, como la atención comercial, no es un indicador que lo atiendan, que esté cómodo cuando llegue, que lo atiendan rápido. Son temas que por supuesto son importantes, pero el indicador de primer nivel es que el usuario ojalá nunca tenga que ir a disfrutar de esas comodidades a una empresa, sino que efectivamente se le facture bien y no tenga que ir allá nunca. La siguiente pregunta es: para garantizar el estándar de servicio público de acueducto alcantarillado del 100% de la CRA, ¿cómo se ajusta a los planes de ordenamiento territorial de las ciudades? Este es un tema que ha suscitado varios comentarios y es un tema que estamos estudiando porque en efecto la ley establece la responsabilidad del 100% de cobertura a los municipios y las empresas tienen que responder por la cobertura que tengan en sus perímetros de servicio. Sin embargo, digamos, eso ha sido como una ruptura que ha ocurrido en los años anteriores, que hay que resolver de alguna manera porque hay un poco de gente esperando que les den cobertura. Entonces, ¿cómo hemos tratado de resolverlo en este marco? Recordemos que los municipios tienen la obligación de invitar a todos los prestadores del municipio para ver a quién atiende, a los que no quieren, voy a decirlo, a los que no tienen cobertura, ¿sí? Porque es más costoso, por lo que sea, por las razones que sea, hay que atenderlos y cuestan más. Entonces el municipio tiene la obligación de decirle a los prestadores quién me va a atender esos porque yo tengo que garantizar 100% de cobertura. Si ninguno quiere, la ley le dice al municipio: no señor, si ninguno quiere, usted tiene que crear su propia empresa o contratar a alguien que le dé cobertura a las personas, porque todo el mundo, desde la Constitución y la ley, claro que yo soy ingeniero, la que es abogada es la doctora Silvia, ¿sí? Pero la Constitución y la ley dice que todo el mundo tiene derecho al 100% de cobertura. Hay que resolver la cobertura a esas personas de alguna manera. En los contratos privados, seguramente los privados harán una oferta al municipio y le dirán: mire, yo me comprometo a este pedacito de cobertura, y el municipio en sus contratos hará un otro sí o hará un acuerdo, pero en todo caso parte de eso, obviamente contra un pago y respetando las condiciones del contrato, la atenderán el operador privado. Pero si es el operador público, a uno le suena extraño que un municipio cree una nueva empresa para atender las coberturas. Lo que a uno le parece más razonable es que de pronto el municipio diga: mire, usted atiéndame este pedacito de cobertura, ¿sí? Y yo le doy los recursos necesarios y presénteme los proyectos de tal manera que resolvamos el tema de cobertura, porque yo tengo ya una empresa, yo no voy a crear una nueva empresa para atender lo que me falta. Yo espero que usted cumpla todo eso. Ese es el gran tema que estamos
afinando, que tendremos que afinar seguramente en la expedición final, porque lo que sí es cierto es que tenemos que garantizarle cobertura a todo el mundo, ¿sí? O sea, no hay ningún colombiano que no tenga derecho a tener servicios de acueducto de alcantarillado, ¿sí? De eso no tenemos duda, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo precio techo en agua potable y saneamiento que arroja la nueva metodología tarifaria? Los valores finales pues saldrán de los cálculos que hagan cada una de las empresas, ¿sí? Y eso nos determinará cuánto será lo que cobrará cada municipio. Eso depende de las características del municipio, qué tan lejos esté de los niveles de cobertura y de continuidad de calidad, qué tanto tenga que meter en el plan de inversiones, qué tanto sea su eficiencia o sus planes de recuperación de costos. Acá tenemos una pregunta relacionada con el contrato de condiciones uniformes del doctor Juan Benjumea. Dice que si en el contrato se deben establecer unas metas o indicadores con descuentos hasta que se cumpla el indicador o meta. No, la idea es que las personas prestadoras pueden ir progresivamente llegando a las metas dentro del marco estipulado en la resolución, deben ofertar la forma como van a obtener dicha meta los usuarios, esa es la propuesta, y en la medida que vayan cumpliendo con ese mejoramiento progresivo, pues irán cumpliendo con su contrato de condiciones uniformes. Una vez lleguen o hayan debido llegar a la meta, pues en ese caso habrá incumplimiento del contrato si no se logran las metas pactadas. No sé si eso es claro, es como dependiendo de la gradualidad que el mismo prestador se imponga, porque hay que precisamente darle los mecanismos al prestador de que llegue a la meta, pero es con el propósito precisamente de cerrar la brecha. Bueno, aquí viene otra pregunta que dice: un operador o prestador que atienda a municipios menores a 5.000 debe aplicar esta resolución a pesar de que conjuntamente atiende más de los 5.000. Entonces, ahí es preciso ver algo. Si el prestador tiene varios mercados en los cuales atiende menos de 5.000 suscriptores en cada mercado, no tiene que aplicar esta resolución porque esos mercados son independientes. Es decir, un prestador que atiende, por ejemplo, en Chía y en Pasto, pues no tiene que aplicar esta resolución porque en suma sus dos mercados, cada uno de sus mercados no es 5.000. No obstante, si este prestador pretende aplicar tarifa regional en sistemas no interconectados, en ese caso, si su sumatoria de suscriptores es mayor de 5.000, aplicaría la metodología de más de 5.000. No sé si esa respuesta es clara, pero en principio no. Aun cuando un prestador tenga varios mercados, si cada mercado es inferior a 5.000, pues aplicará la metodología prevista para ese mercado. Bueno, aquí hay una pregunta de Natalia Lopera de la Alcaldía de Medellín que nos pregunta sobre los indicadores de cobertura, continuidad y calidad, que si esto está concatenado con los planes sectoriales que deben proporcionar las entidades territoriales y las metas sectoriales que debe contener dicho plan. Entonces, la respuesta que yo le diría es que indudablemente toda la política pública de acueducto de alcantarillado tiene que ir de la mano con los planes sectoriales que diseñe cada uno de los municipios. De hecho, de conformidad con la ley, quien es responsable de asegurar la prestación eficiente es el municipio. En dicho sentido, esto es un instrumento regulatorio para el cálculo de tarifas y que lleva unos estándares de calidad aparejados, digamos, ese cálculo de tarifas, pero esto no es ajeno ni puede ir como rueda suelta de los planes de la planificación territorial, porque este es un tema de responsabilidad de planificación territorial. Pregunta Andrea: ¿cuándo se espera la entrada en vigencia de la resolución? ¿Qué pasa con la proyección de subsidios y si se ha hecho un balance entre subsidios y contribuciones? Bueno, entonces la resolución esperamos entre en vigencia a partir del 2014, lo cual no quiere decir necesariamente que los prestadores deban aplicarla desde ese momento, porque habrá una transición para que puedan hacer sus estudios de costos y demás. En cuanto al tema de subsidios y contribuciones y el balance entre subsidios y contribuciones, pues dependerá en cada caso de cuál sea el efecto por municipio de la metodología. En algunos municipios, o lo que se espera es que no existan aumentos en cuanto a los costos de referencia sobre los cuales se calculan los subsidios y las contribuciones. En ese sentido, esperamos que no haya desbalances en cuanto al esquema de subsidios y contribuciones. Sin embargo, si en algún municipio es preciso subir costos
por efecto de aplicación de la metodología, porque, por ejemplo, el municipio tiene que hacer, o el prestador tiene que hacer grandes inversiones para llegar a las metas de calidad, pues en ese caso se espera que se requieran más subsidios si existe gran demanda de estratos subsidiables. Y por el contrario, si en algunos municipios se hacen ajustes en costos, porque por ejemplo tiene costos ineficientes o porque hay algunas realidades que es necesario sacar de la prestación del servicio, pues en ese municipio lo que se espera es que se genere una holgura en el esquema de solidaridad en la medida que el costo de referencia sobre el cual se calcula el subsidio pues bajaría un poco. Sin embargo, en este momento, pues la CRA no puede decir cuál va a ser el impacto en subsidios y contribuciones, toda vez que eso es local, se determina uno a uno por empresa y digamos que no podríamos hacer una generalización en ese particular. Aquí otra pregunta de Lina María Méndez, también Alcaldía de Medellín. ¿El ICUF reemplazaría el consumo básico que determina la franja de consumo subsidiable en estratos 1, 2 y 3? La respuesta es no. El consumo básico de subsistencia no está siendo modificado por esta resolución. El consumo básico de subsistencia para efectos del cálculo de subsidios y contribuciones se mantiene en 20 metros cúbicos por usuario mes. Eso no quiere decir que no se haya evidenciado que es posible realizar una revisión de ese consumo básico, pero ese no es el objeto de esta resolución. Quiere decir eso que una vez obtenido el costo de referencia, con base en esta nueva metodología, y hasta tanto no se modifique el consumo básico de 20 metros cúbicos, hasta 20 metros cúbicos podrán recibirse subsidios y serán objeto de contribuciones en el caso de los usuarios aportantes. Inés Elena Díez nos dice, actualmente la autoridad ambiental está facturando la tasa retributiva incrementando el factor regional a quienes no han dado cumplimiento a las metas de reducción de contaminación. ¿Se podría cobrar la totalidad de la tasa pagada a la autoridad ambiental, aun cuando el factor regional es mayor a 1 en la tarifa de alcantarillado? La verdad, nosotros tenemos la misma inquietud, estamos esperando la reglamentación del decreto 3930, o sea que esa pregunta nos toca esperar a la reglamentación que sobre el efecto se expida. Bueno, y la siguiente pregunta nos pregunta Paula Andrea Ramírez de Aguascol. El Ministerio de Ambiente estableció que no se puede cobrar a los usuarios a través de la tarifa el valor de la tasa retributiva en alcantarillado. ¿Cómo se cobraría si es componente de la tarifa? Bueno, no, en realidad la ley 1593 derogó ese aspecto, entonces creo que quedó aclarado el tema con esa derogatoria. Pregunta Gustavo Adolfo Aristizábal. Cerrar la brecha entre cobertura de acueducto y alcantarillado, ¿cómo funciona en zonas de topografía agreste, residencias con soluciones individuales de alcantarillado? ¿Se consideran cubiertas aunque no se les facture? La idea es lo siguiente, miren, algunas empresas en su gestión encontrarán que hay diferencias entre los usuarios de acueducto y alcantarillado. Y la pregunta es, hay 3 razones posibles. Una, que me falten redes. Entonces lo que hay que hacer es salir corriendo a hacer el plan de redes para facturar los usuarios de alcantarillado. La segunda posibilidad es que hay redes, pero no le estoy facturando, que es la más triste, pero toca salir corriendo a facturar porque efectivamente ese usuario ya tiene unas redes y tengo que empezar a facturar. Y la tercera es la que mencionan acá. Si ya tiene una solución particular, pues esta es una de las soluciones particulares y hay que identificar claramente quiénes tienen soluciones particulares y por supuesto ahí no hay necesidad de hacer ninguna gestión. Entonces lo que hay que establecer es que esa igualdad sea siempre y cuando hay una brecha de soluciones particulares que normalmente es muy pequeña, pero se identifica y se sabe que esos tienen soluciones particulares y esos pues no serán parte ni de hacerles redes ni de facturarlos. Las metas o proyectos del PMI de los cuales se debe ser el plan de inversión del POIR, de los cuales se debe indicar inversión, es tomando, ¿qué año base para la provisión? Es tomando el 2012, si el año 2012 tienen que proyectar las inversiones 2014-2015, porque por supuesto en el 2013 pues ya no va a haber muchas inversiones, entonces hay que plantearlas en los años siguientes al año tarifario para que efectivamente se puedan invertir.
¿Cómo velar por una estructura de eficiencia cuando por impuestos municipales, estampillas y otros afectan los precios de mercado? Digamos que son dos temas. Si bien hay unos impuestos locales que hay que pagar, por el otro lado pues están los criterios de eficiencia que les hemos presentado, que son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? No entiendo la posible mejora con el cambio en el indicador de pérdidas. El anterior indicador de agua no contabilizada reflejaba un porcentaje que mostraba la eficiencia en el control de la facturación. El nuevo indicador favorecerá considerablemente a las empresas con usuarios de altos consumos. Yo les voy a ser sincero, el indicador del 30% anterior no tenemos evidencia técnica de dónde sale, ¿sí? O sea, es un número que en el sector duró muchos años, pero, y si alguien encuentra una evidencia, me encantaría por curiosidad histórica que me la enviara, porque me encantaría tener ese documento. La verdad es que el nuevo indicador, y ese indicador, en aquellas empresas donde se han generado programas muy serios de control de pérdidas, no refleja la mejoría nunca, ¿sí? O sea, el indicador tiene un problema de proporciones que se ha identificado ya en varios foros del sector y por esa razón se tomó la decisión de cambiarlo. Este nuevo indicador ya refleja un poco más la realidad y otra cosa muy importante, permite comparar entre empresas de diferentes tamaños, lo cual nos facilita. Yo estoy seguro que los prestadores van a ser los más felices en tener un indicador que efectivamente se acompase con la gestión empresarial que ellos realizan. Las metas de eficiencia del recaudo e índice de pérdidas están por encima del 90%. ¿Será que no se tiene en cuenta en las grandes ciudades y algunos municipios la población subnormal y población desplazada que por lo general tienen servicios pero no pagan y no se les puede suspender? Sí, digamos, hay dos ámbitos que hay que tener claro. Un tema es el tema de la eficiencia empresarial. Un tema es que paguen los que pueden pagar, efectivamente paguen. El otro tema de asistencia social que debe resolverse a través de subsidios, a través de programas de protección a las personas que efectivamente no tienen recursos con que pagar. Pero aquellas personas que no pagan porque no quieren, y pongo el ejemplo desde los conjuntos multifamiliares o propiedades de horizontal donde hay que pagar el celador, y por ejemplo son 20 apartamentos y siempre hay alguno que se hace el loco y ese no paga y finalmente pues por el bienestar general toca distribuir la cuota del celador de la administración entre los 19 restantes, porque de lo contrario toda la comunidad se quedaría sin servicio de celador. Aquí ocurre lo mismo, aquí hay unos que no pagan porque no pueden, otros porque no quieren. Los que no pueden efectivamente deben ser atendidos con programas de asistencia social. Los que no pueden, los que no quieren pagar, hay que hacer el proceso de cortes y reconexiones, hay que hacer el cobro prejurídico, y finalmente si ya no pagan y hay que castigar cartera, pues toca castigar cartera, que son, digamos, los tres grandes programas que realiza cualquier empresa para hacer una eficiencia en el recaudo. Perdona. La meta del 100% de cobertura referida en los estándares de prestación de servicio puede entenderse contraria a la libertad de entrada de prestadores en el tiempo y a la libertad de selección del prestador por parte del usuario, y lo anterior, además teniendo pues que lo excepcional es la existencia de áreas de servicio exclusivo. La verdad es que las metas de eficiencia son para todos. Las metas de eficiencia son para todos los prestadores y como se ha explicado, el criterio se parte de un año base. O sea, si ustedes observaron en la gradualidad que se está poniendo este marco, a nadie se le está volviendo a ser eficiente porque se expidió el marco. O sea, al día siguiente expedió el marco, todo el mundo se vuelve eficiente, eso es imposible. Aquí se está reconociendo que hay una situación inicial, hay un plazo para alcanzar unas metas de eficiencia y se les está explicando la gradualidad que las empresas tienen para lograr esas metas de eficiencia. Eso permite que las empresas puedan formular planes viables de metas de eficiencia
Y lo que les comentaba antes, esas metas de eficiencia no son inventadas, ni son teóricas, ni académicas, sino es el resultado de comparar empresas que efectivamente han logrado esas metas de eficiencia. Dado que uno de los estándares de eficiencia se asocia a la medición real de consumos, entre otros del servicio de alcantarillado, se regulará en el nuevo marco tarifario la forma de estimación de la demanda del servicio de alcantarillado para los grandes clientes que cuenten con micromedición o sistemas de aforo. A lo anterior se suma el hecho de que no existe una regla regulatoria específica para la medición individual de los vertimientos del servicio de alcantarillado. Digamos que este marco no contempla una proyección de demanda con base en los usuarios en las condiciones históricas que se ha reflejado. Ya la proyección de si habrá más o menos personas que soliciten aforos de alcantarillado no está contemplado en este marco. Ese es un tema que tiene una regulación especial diferente al marco. Esto ha sido un problema, digamos, reiterativo sectorial en el sentido del tema de la macromedición. La Comisión ha considerado, y así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, que la micromedición del servicio de alcantarillado es compleja, es difícil desde el punto de vista técnico, por tanto, la mejor alternativa es ponderarlo con el servicio de acueducto. Eso, pues sin perjuicio de los derechos que tienen los usuarios siempre que les midan y que los consumos sean, digamos, el elemento principal para el cobro. Sin embargo, es la posición de la Comisión mantener el esquema que se viene dando en cuanto al tema de alcantarillado y no establecer medición individual de alcantarillado. Primero, pues porque esta es una prerrogativa legal, la ley entendió que la dificultad de medir el tema de alcantarillado, y segundo, porque la señal es que la proyección de demanda también para el servicio de alcantarillado se haga con base en la demanda de acueducto y así se proyectan las inversiones de los prestadores. Entonces, la idea, digamos de manera enfática y explícita, es que se mantiene el tema de que no hay medición individual para el servicio de alcantarillado. Dado que las competencias de las comisiones son restrictivas, ¿cuál es el fundamento jurídico para que la comisión ordene a los prestadores la inclusión en sus contratos de condiciones uniformes la obligación de otorgar descuentos cuando se incumple con el IRCA, dado que su control y vigilancia fue encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos? La comisión tiene la facultad de establecer descuentos porque hay un concepto que se llama integralidad de la tarifa. Los usuarios tienen una tarifa acorde a unas metas de calidad, el incumplimiento de esas metas puede ocasionar unos descuentos tarifarios que con base en eso es que fundamentamos todo el reglamento de calidad de descuento. Pero a su turno y digamos complementando el tema tarifario, más allá del tema tarifario del contrato de condiciones uniformes, recordemos que las comisiones de regulación también tienen competencia para establecer estándares, normas de calidad, procedimientos, esquemas regulatorios y todo esto es lo que determina el esquema de regulación tarifaria. En virtud de esas competencias previstas en el artículo 88 de la Ley 142, en concordancia con las previstas en el 73, pues es que se hacen este tipo de recomendaciones para los contratos de condiciones uniformes. Si con el anterior marco tarifario quedaron inversiones pendientes incluidas en el CMI, estas se deben provisionar. El tema de la autodeclaración de inversión es un tema que ya está en trámite y lo expediremos una vez finalice el trámite las inversiones del anterior marco tarifario. Mira, aquí hay una también de Alejandro Zapata relacionada con eso, pues reiterando que estamos en proceso de análisis y discusión del tema del balance de inversiones, pero pregunta además del tema del mínimo vital. El mínimo vital yo creo que es uno de los retos más importantes que tiene la Comisión hacia el futuro. Es indudable que existe el derecho humano al agua, la Comisión no lo desconoce. Con todo lo que hay que esperar una ley que determine que es la Comisión la que establecerá el número de metros cúbicos que determinan el mínimo vital, eso no lo tenemos, y que nos, pues digamos que nos doten de ese tipo de competencias. Sin embargo, creemos que uno de los retos, no solo para la Comisión, sino para el sector, es el tema del mínimo vital. Esta regulación no es para mínimo vital, sin embargo, cuando quiera que virtud de sentencias por derechos fundamentales
se le otorga a alguna persona el goce del mínimo vital, pues esos metros cúbicos habrá que pagarlos y habrá que calcularlos con base en esta resolución. Eso es un tema que falta ver, el tema de quién paga por esos metros de mínimo vital, pero se necesita una ley para que podamos abordar el tema. En nombre de César Tobón, yo quiero insistir un poco sobre la pregunta del indicador de pérdidas, porque me parece que no fue satisfactoria la respuesta. A mí me preocupa que realmente empresas con usuarios de altos consumos vayan a lograr muy fácil sus objetivos de pérdidas, porque al fin y al cabo es el consumo por usuario facturado, lo que se propone como indicador, y que sea menos de 6 metros cúbicos según vi en la presentación. Yo entiendo que sí, puede que la cifra de los 30 metros cúbicos la hayan sacado del sombrero, pero igual como se miró el indicador eficiente de los 6 metros cúbicos por usuario facturado, se podría mirar indicadores de pérdida eficientes en porcentajes de agua no facturada, que en última instancia es un incentivo mayor hacia la facturación y hacia esos costos ocultos que se vendrán indudablemente trasladando a la tarifa. A ver, como le comentaba, el índice de pérdida, además, el anterior, el índice de agua no contabilizada, además de tener digamos, una incertidumbre con respecto a su determinación, tenía un problema adicional. Es que, si ustedes observan, ese indicador se aplicaba sobre el total del agua producida, si ustedes recuerdan. Eso significa que ahí había recuperación tanto de pérdidas comerciales como técnicas. Entonces, se estaba castigando a las empresas porque, en el ejemplo de las empanadas, usted no recupera pérdidas con harina que tiró, usted recupera es con las empanadas efectivamente vendidas, con los metros cúbicos vendidos. Este indicador corrige esa distorsión. O sea, aquí efectivamente en el denominador van los metros cúbicos facturados, por supuesto sujeto a un programa de eficiencia en recuperación de pérdidas comerciales. Y termina esa distorsión. Eso a muchas empresas impactaba de una manera, o sea, era una meta inviable de recuperar. Usted las pérdidas técnicas no las puede volver metros cúbicos facturados. ¿Sí? Entonces, ese era un inconveniente adicional que tiene el indicador. Por eso, como le mencionaba, en varios foros que se ha discutido este tema, el indicador que más se aproxima a medir una adecuada gestión de pérdidas es este indicador de índice por consumo por usuario facturado. Bueno, de esta forma damos por finalizada la jornada de participación ciudadana del proyecto del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para las empresas prestadoras que tengan más de 5.000 suscriptores. Reiteramos de parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico nuestros agradecimientos al gobierno departamental, al gobierno municipal, así como a empresas públicas de Medellín y al personal técnico de RTBC y de Teleantioquia para hacer posible la realización de este evento de participación ciudadana. Muchas gracias por su compañía y esperamos encontrarnos pronto con ustedes. Muchas gracias. Jornada de participación ciudadana sobre marco tarifario de acueducto y alcantarillado, Medellín 2013.